Sí se escucha, profe. Ah, ok, vale. Bueno, mis estimados estudiantes, una feliz tarde. Bienvenidos a nuestro segundo encuentro para la fase número 4, discusión. En esta web, pues vamos a estar charlando y realizando el apoyo a los ejercicios para las variables continuas. Entonces, mi nombre es Mónica Polo. Este día vamos a estar apoyados con el profe Edwin. Salazar va a estar como apoyo también en el chat y en la parte del ejercicio práctico. Entonces vamos a dar inicio. Voy a compartir mi pantalla. Denme un momentico por acá. Ouch. Denme un momentico. Disculpen un segundito, estoy teniendo inconvenientes acá con el... Ok, ahora sí. Bueno, ahora sí vamos a compartir mi pantalla. Listo, allí ya pueden ver mi pantalla. Por favor, agradezco si me confirman. Sí, profe, se ve bien. Muy amable, muchas gracias, profe. Bueno, listo. Entonces, como les venía mencionando, pues desde la red de tutores del curso de estadística y probabilidad para el día de hoy vamos a estar dirigiendo la etapa 2 de la web conferencia de la tarea 4, discusión. Vamos a estar el profe Edwin Restrepo Salazar y mi nombre es Mónica Pol. La agenda para el día de hoy, vamos a tocar varios puntos para tener claro algunas de las indicaciones para la elaboración de nuestra tarea. Entonces, la agenda va a ser las indicaciones generales, vamos a estar hablando de las variables aleatorias continuas, distribución de probabilidad normal, distribución de probabilidad uniforme y, ay, no me cargó el ejercicio práctico de Excel. Sería nuestro último ítem para la reunión del día de hoy. Listo, ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta para nosotros desarrollar de forma adecuada nuestra actividad? Entonces, debemos tener presente varias cositas, como por ejemplo, lo primero que debemos hacer es la lectura de nuestra guía de trabajo. Ustedes saben que se les colocó en el foro de discusiones. Ahí nosotros, cada tutor, le cargamos el archivo con la plantilla para trabajar y su guía de trabajo. Entonces, haga una lectura detallada, minuciosa de esa guía para que usted entienda cuál es su actividad a desarrollar. Y les pide que, entre otras cosas, que seleccione un rol para esta guía. En el ejercicio 1, por ejemplo, lo primero que le solicita es que escoja un concepto. Una vez ya usted escogió, leyó su guía y escogió su rol, ahorita les voy a mostrar la guía, en el ejercicio van a escoger un concepto. ¿Cuáles son estos conceptos? Distribución binomial, distribución de Poisson, distribución hipergeométrica y distribución uniforme continua. Entonces, recuerden que esto es un trabajo colaborativo, entonces de allí la importancia de que cada uno son 5 literales o numerales para desarrollar la actividad. Cada estudiante debe tener uno de ellos. ¿Para qué? Para que no se repitan y puedan trabajar de forma grupal. Esto sería en el ejercicio 1, diligenciando esa tabla que tienen allí en la plantilla de trabajo, van a llevar el control para que no se repita ninguna de estas conceptos o roles, ¿sí? Porque cada uno va a desempeñar una función dentro de la elaboración de su tarea. Ahora, para el ejercicio 2, van a elegir entonces ahora sí este literal y para resolver los cinco planteamientos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el literal que usted escoja, sea A, B, C, D o E,
usted con ese literal va a desarrollar cada uno de los planteamientos que les propone la plantilla de trabajo. Es decir, cada estudiante no es que va a desarrollar una página, no, cada estudiante va a desarrollar solo el literal que escogió en cada página y va a indicar su nombre. La plantilla le da la opción, la pestaña donde dice nombre del estudiante. ¿Quién es? Quien elabora o desarrolla esa pregunta. Ahora, en el ejercicio, en el ejercicio 3, teniendo en cuenta entonces, en el ejercicio 3 y 4, ¿qué deben hacer ustedes en estas pestañas? Deben, con los resultados obtenidos de todos esos 5 planteamientos, todas esas respuestas, ustedes van a hacer un análisis. Con base en ese análisis de esas preguntas que ustedes le hicieron y los resultados que hallaron, van a hacer ¿qué? Una conclusión para los planteamientos tal cual como se los divide la guía. Entonces les coloca planteamientos 1, 3 y 5 y en la pestaña del ejercicio 4 les dice planteamientos 2 y 4. Entonces, de esa forma usted va a sacar esas conclusiones y además va a hacer una propuesta de solución a esos hallazgos que usted encontró al resolver o analizar esas preguntas que están allí en su guía de trabajo. Y por último, vamos a hacer una consolidación de la información, es decir, en el Excel, en la plantilla que nosotros le entregamos, según todas estas indicaciones que se les están dando, usted va a hacer el consolidado de todo su grupo y van a hacer una entrega en el entorno de evaluación. Profe Edwin, ¿tenemos alguna pregunta? Vi por allí una manito levantada. Las he estado resolviendo aquí por el mismo Ah, chat, ok, profe. perfecto. Gracias. Bueno, chicos, entonces vamos a escoger los roles. ¿Cuáles son esos roles que usted debe escoger para trabajar? Entonces, va a haber el rol de moderador, creativo, el colaborador antifraude, el evaluador y el investigador. ¿Quién va a ser el moderador? El moderador lo que tiene es la responsabilidad de entregar el producto del equipo, es decir, todo el trabajo que ya se conformó, él va a ser el encargado de entregarlo en el entorno de evaluación. Va a haber un compañero que va a ser el creativo. ¿De qué está encargado? De vigilar el tiempo, de hacer aporte de ideas, de hacer preguntas para que otros de los compañeros también aporten, es decir, dinamizar el grupo, dinamizar el equipo, mantener el interés por la temática, ¿sí? Para que puedan elaborar toda estas preguntas, estos planteamientos que les propone la guía. Ahora, también tenemos un colaborador antifraude. Él va a estar encargado de organizar los aportes en el documento. ¿Qué quiere decir esto? Él va a revisar toda la parte de redacción, ortografía. Además, tendrá que revisar que esos aportes no sean copia y pegue, es decir, que sean aportes propios, o sea, un análisis de cada uno de ustedes con base en el ejercicio que están desarrollándose. Ahora bien, tenemos un evaluador y un investigador. ¿Cuál es la responsabilidad del evaluador? Es que él va a revisar que todos estos aportes que se van haciendo cumplan precisamente con la rúbrica de evaluación. Entonces, que tenga todos los parámetros, todos los criterios que nosotros los docentes o tutores vamos a estar revisando al momento de la calificación. Entonces, ese evaluador se va a encargar de que todos estos criterios se cumplan en su plantilla de trabajo. Y por último, el investigador, ¿qué va a hacer él? Va a liderar las consultas del material bibliográfico y va a hacer propuestas de investigación. Entonces, esos serían como los roles, como para que ustedes, un breve recorderis para que ustedes tengan claro cuál es el papel que van a desempeñar una vez usted coloca ahí en el foro, bueno, yo soy el creativo, yo soy el moderador, el investigador. Entonces, esto es lo que tiene que hacer cada persona que escoge uno de estos roles. Bueno, aquí está precisamente la plantilla de trabajo con el punto del ejercicio 1 y 2. Entonces, en el ejercicio 1, como les decía, ustedes van a escoger, acá está la plantillita donde usted escoge cada uno de los integrantes del equipo, va a seleccionar un rol y le va a colocar enfrente su nombre y también va a colocar el concepto.
como ya se los mencioné anteriormente, mírenlos aquí donde están, distribución binomial, Poisson, normal, hipergeométrica. Entonces, y el literal que va a escoger, que es el literal con el que va a trabajar durante toda la guía, toda la plantilla, perdón, va a desarrollar en todos los planteamientos de la plantilla. Ahora, acá en este cuadrito, cada estudiante va a colocar su nombre y la definición. Por favor, que sea una definición con sus propias palabras, luego de haber hecho el ejercicio de leer, analizar e interpretar cada uno de estos conceptos de forma breve, puede definirlos, ¿sí? Ya el tema de los ejercicios sería entonces, como les venía mencionando, frente donde dice estudiante, colocamos, por ejemplo, Mónica Polo, escogió lo literal A y todos los literales A de cada planteamiento son los que yo voy a realizar. Ahora bien, para la elaboración de las tablas, no es necesario que cada estudiante haga la tabla cada vez que entre al trabajo. No, uno de los estudiantes, el que haga el primer aporte, por decirlo así, puede hacer las tablas y tras verificación de ustedes que estén bien elaboradas esas tablas, pues con esa misma tabla solamente es hacer el análisis y obtener los resultados de lo que nos está solicitando cada planteamiento en cada literal. Listo, aquí tendríamos entonces ejercicio y 3. Entonces, en estas pestañas es que vamos a nosotros a estar colocando entonces el análisis de todos los planteamientos anteriores. Este análisis que va a hacer nos va a permitir comprender mejor la realidad que enfrentan los estudiantes de la UNAT y cuáles son esos diversos factores que inciden en su desempeño, el desempeño de ustedes, porque acuérdense que las variables son horas de estudio semanales, horas en plataforma. Ahora bien, en esta fase no, ustedes no van a escoger variables, ya la plantilla se las entrega. Ustedes solo deben trabajar con esas variables, ¿sí? Entonces, como les mencionaba anteriormente, pues en esta parte sería eso de escoger, hacer el análisis y hacer una conclusión y una propuesta de solución a ese hallazgo que ustedes hagan con respecto a esas preguntas. Por último, también nos colocan, la guía nos pide una infografía. Esta infografía va a estar basada en el noveno seminario virtual de estadística. Ya este seminario fueron 3 charlas que se dieron, a las cuales nosotros les fuimos invitando muy cordialmente, en las que debían participar. En todo caso, si no pudieron participar por diversas razones, pues nosotros ya también todos los tutores enviamos los enlaces de grabación de estas charlas. Ustedes ahora, ¿qué deben hacer? Verlas de forma asincrónica, escoger la charla de su Perdón, mayor profe, interés. Sí, dígame. perdón, profe Mónica. Una pregunta para todos. ¿Alguien no está viendo la presentación? O me dicen aquí varios que no están viendo, o serán algunos que tienen problemas de internet. Sí, por favor, nos confirman. ¿Usted Ah, la ve, bueno. profe? Sí, sí, no, varios la estamos viendo. Entonces, para decirle que entonces debe ser algún problema con el internet de los compañeros que dicen que no están viendo. Bueno, profesora, podemos continuar. Hay una preguntita, aprovecho. Están diciendo que, bueno, recordemos que el plazo máximo para trabajar, para haber socializado, querer trabajar en grupo era hasta el lunes 10. Ya desde Sí. ayer, el que no manifestó su deseo de participar en grupo, ya saben que lo deben hacer de manera individual. Pero me preguntan Sí. algunos, profe, preguntan algunos estudiantes que si solamente quedó conformó el grupo por 2 o por 3, que cuántos literales deben hacer. Sí, es que eso estoy viendo que justo esa, mire, acá está esa diapositiva y no cargó, está en blanco la diapositiva. Déjeme, me cambio, creo que tengo otra presentación. Discúlpenme porque sí está, acá está la diapositiva. ¿Ahí la ven? Sí, sí ¿Ven se esa? ve. Bueno, bueno, cuando estoy en presentación, ahorita no me la dejo ver, de hecho, por eso vi que yo, bueno, me salté una diapositiva, pero no quise como crear traumatismo, pero listo, acá está, vamos, claro que sí, vamos a esa parte. Entonces, era lo primero que había que mencionar, efectivamente. No sé qué pasó con la diapositiva, pero acá la tenemos ahorita. Entonces, como se dieron cuenta ya, la actividad es colaborativa, tiene un peso de 100 puntos, inició el 28 de octubre.
y tiene una fecha de finalización para el 24 de noviembre. Estos 100 puntos están sujetos a que sea una entrega colaborativa. Si no se hace de forma colaborativa, o si el estudiante escoge antes no hacerlo de forma colaborativa, va a tener del tiempo estipulado, que fue hasta el 11, va a tener una penalidad, hasta el lunes, perdón, va a tener una penalidad de 20 puntos. ¿Sí? Ya diferente es si usted trabajó, esperó y sus compañeros nunca se reportaron en el foro, entonces usted nos informa en este foro precisamente que ninguno de sus compañeros está presente en la actividad, entonces que usted debe hacerlo de forma individual. Ahora bien, para poder hacer un mejor análisis, pues la sugerencia es que trabaje en 3 literales, es decir, el que ya le tocaba a usted en la colaborativa y que escoja por lo menos 2 más para que haga un análisis como más completo de la situación planteada. Porque recuerden que el objetivo es interpretar todas estas utilizando estas distribuciones de probabilidad discretas y continuas, interpretar nuestra base de datos, que es cuál, hábitos y condiciones que influyen en el rendimiento académico en la modalidad virtual. Entonces, esa es la forma como vamos a estar trabajando para esta fase. Entonces, van a haber tantos estudiantes como hayan, van a haber ese mismo número de literales. Si son 2, pues sí pedimos también que entre los 2 escojan uno más o hagan uno más y entreguen 3 literales. Y de ahí ya en adelante, sí, si son 3 estudiantes, 3 literales y así sucesivamente hasta que hayan 5. Eh, ¿Quedó clara la duda que tenía el estudiante, profe? De pronto fui... Sí, profe. Otra pregunta reiterativa es, la infografía y las evidencias de la web, como el trabajo es en grupo, ¿es un solo estudiante? Preguntan, ¿o son Ah, varias? ok, bueno. Para la... Sí, señor, claro que sí. Bueno, entonces la infografía, sí, pues podemos en el consolidado del trabajo, podemos colocar cada uno su infografía con el nombre. En la misma infografía, pues usted puede dejar su nombre o el nombre del estudiante que realiza esta infografía. De igual forma para las web también, si desean organizar, hacer un pequeño bloque de imágenes o de evidencias con el nombre de cada uno. Pero para la infografía, sobre todo, pienso que sí es pertinente que cada uno coloque allí su infografía individual. Bueno, listo. Bueno, esto serían las generalidades o las indicaciones generales acerca de la elaboración o desarrollo de nuestra fase número 4. Pues si no hay más preguntas hasta este punto, pues me permito continuar. Bueno, el día de hoy. Bueno, haciendo un recorderis, vamos muy brevemente. Recuerden que estamos hablando de tipos de variables. Entonces, si nosotros hablamos de tipos de variables, debemos mencionar tanto las cualitativas como las cuantitativas. ¿Sí? Si hablamos de cualitativas, como su nombre lo indica, nos están hablando de cualidades, es decir, que no son numéricas. Entonces, pueden ser de 2 formas, nominales y ordinales. Pero en nuestra guía para esta fase, puntualmente estamos hablando de las variables cuantitativas. ¿Cuáles son estas variables? Son estas variables que sí nos dejan obtener o trabajar con cantidades numéricas y pueden ser de 2 formas. Las discretas, en las que se trabajan con números enteros. Podríamos mencionar como, por ejemplo, el número de colores que tiene el arco iris, ¿cierto? Es un número entero, exacto, preciso, ¿cierto? Son 7 nada más. O el número de hijos de una familia, o el número de pronto de vehículos en un semáforo, ¿verdad? Son números enteros. O el número de estudiantes que estamos conectados ahorita en esta clase, ¿sí? Esas fueron las variables que ustedes vieron en la clase anterior, la web pasada, el viernes. Para el día de hoy estaremos hablando acerca de las variables cuantitativas continuas, ¿sí? ¿Cuáles son estas? Estas son las variables que nos permiten utilizar decimales. Entonces, por ejemplo, para mediciones, longitud en kilómetros o peso, talla. Entonces, continuando con el ejemplo del arco iris, por ejemplo, ya no diríamos cuántos colores tiene el arco iris, sino, por ejemplo,
¿cuál será la longitud en kilómetros del arco iris? ¿Cierto? Entonces no sabemos de repente, no sé, en 30.5, 30.8 kilómetros, 10.4, o sea, es un valor ya que abarca más datos, ¿cierto? Más números decimales. Entonces, cuando se trabaja con estas variables continuas, hay que tener en cuenta la precisión de los datos, ¿sí? Entonces, acá yo les traía otros ejemplos. Me cambio por acá. Trae otros ejemplos como la temperatura de un horno, la edad de una persona, ¿verdad? Por ejemplo, yo podría decir hoy, supongamos, yo tengo 40 años, 8 meses y 20 días, por ejemplo. Entonces, miren todo el espacio, el valor numérico que abarcaría eso, ¿cierto? Un rango. Listo. Entonces, si vamos a hablar de distribución de probabilidad, esta es una función que permite calcular la probabilidad de que ocurra determinada cantidad de veces sucesos definidos sobre una variable. Entonces, como ya mencioné anteriormente, estas variables van a ser pueden ser discretas o continuas. Si hablamos de variables discretas, tenemos, por ejemplo, la distribución binomial, tenemos la distribución hipergeométrica y la distribución de Poisson, que son los mismos conceptos en los que ustedes van a estar trabajando en el ejercicio número 1, ¿cierto? Ahora, en las continuas, ¿a quiénes tenemos? La distribución normal y la distribución uniforme continua, que son las que vamos a estar desarrollando el día de hoy con su respectivo ejercicio práctico en Excel. Ahora, ¿qué es una variable aleatoria continua? Entonces, son aquellas que se asocian a experimentos aleatorios donde la variable puede tomar todos los valores que se encuentren dentro de un intervalo. Por lo tanto, podrían ser con infinitos decimales. Entonces, seguimos en la misma línea de ejemplos. El peso, estatura de una persona, las notas de un estudiante, ya sabemos que van, por ejemplo, de 1 a 5, entonces todos los decimales que abarque ese rango de datos, ¿sí? Entonces, por eso decimos que son experimentos, son variables aleatorias, donde pueden tomar cualquier valor que se encuentre dentro de ese intervalo. Ahora, la distribución de probabilidad continua, en lugar de asignar una probabilidad a valores específicos, ella lo que hace es asignar probabilidades a intervalos de valores, ¿sí? ¿Cómo lo hace? Lo puede hacer de tres formas. Entonces, puede existir la probabilidad de que X, que sería nuestra variable, esté entre A y B, o sea, entre dos puntos, ¿verdad? O entre dos valores, dependiendo del planteamiento que nos estén dando. Existe que exista la probabilidad de que X sea menor o igual que B, o sea, que uno de esos datos, o también puede haber la probabilidad de que X, que es la variable en estudio, sea mayor o igual a A, es decir, el otro punto de ese intervalo, ¿verdad? Entonces, con estos tres de estas tres formas podríamos asignar o se podrían detectar la distribución de las probabilidades en estos intervalos de valores. Ahora, para hablar de distribuciones continuas, debemos hablar de la distribución normal. Esta distribución normal se va a caracterizar por dos parámetros fundamentales, que son ¿quién? La media, que aquí tiene su símbolo representado, y esta media que va a representar el valor central de la distribución, miren, aquí la tenemos, representa el valor central de la distribución. Y otro dato importante es la desviación estándar, que nos va a indicar la dispersión de los datos en torno de la media, es decir, qué tan dispersos están esos datos con relación a la media. Entonces, estos dos parámetros van a definir la forma de la campana, que es la representación gráfica de la distribución normal. Entonces, es una campana que se llama campana de Gauss. Entonces, la media va a determinar la posición horizontal de la curva.
Mientras que la desviación estándar, que es esta que tenemos acá, nos va a definir la amplitud o el ancho de esa campana. Entonces, si va a estar entre mayor sea la concentración de datos, pues ella va a estar más elevada y entre menos datos tengamos en esa media, va a estar un poco más achatada. Sí, eso lo vamos a comprender un poco más ahora que analicemos los ejercicios en la parte de Excel. Ahora, ¿cuáles son las características de esta distribución normal? Entonces, bueno, ya como les mencioné anteriormente, la representación gráfica tiene una forma de campana. Ahí vamos a tener que la media, la moda y la mediana de la distribución son iguales y se van a ubicar en el centro de la distribución, lo que les mencionaba anteriormente. La distribución normal es simétrica. ¿Qué quiere decir esto? Que alrededor de la media los valores van a ser iguales, tanto por encima como por debajo de esa media, ¿sí? Entonces, por eso es que nos dice que ella es simétrica. Y el área total bajo esa media o bajo la curva, perdón, es 1, o lo mismo que decir que es el 100% de los datos, ¿sí? Ahora bien, cada distribución normal deberá estandarizarse. ¿Cómo se haría? Entonces, hay que transformar esa distribución normal estándar a estándar utilizando un valor z o una variable aleatoria estándar. Para la distribución normal, pues aquí tenemos, esta sería la expresión o la fórmula que se utiliza para hallarla, ¿sí? Donde aquí tenemos mu es la media, sigma es la varianza, también encontramos la desviación típica y tenemos pi, que es una constante, que ya sabemos, trabajamos, creo que desde el colegio ya empezamos a relacionarnos con este valor, que es de 3,1416. Entonces, esta sería la expresión como matemática de la forma de esta distribución normal. Pero nosotros en nuestro curso, pues nuestra herramienta fundamental con la que trabajamos estos ejercicios es con el Excel, ¿cierto? El día de hoy pues vamos a estar enfocando más hacia esa parte para que ustedes tengan claro cómo van a hallar cada una de ellas. Entonces, para hallar la probabilidad normal, entonces ya sabemos que necesitamos la media y la desviación estándar, ¿sí? Son los dos principales valores que necesitamos para realizar esta curva. Miren, acá está, tenemos que hallar la media y la desviación estándar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, si nos vamos a Excel, la media la vamos a encontrar con la fórmula promedio y el listado de datos o la base de datos que nosotros estemos trabajando, ¿sí? En este caso, la de los estudiantes de la UNAM, ¿cierto? Para hallar la desviación estándar se hace de la misma forma, pero con la fórmula DESBES y seleccionando todos nuestros datos, ahí nos va a dar entonces cuál es esa desviación estándar. Ahora bien, una vez que tenemos estos dos datos que conocemos cuál es la media y cuál es la desviación estándar, debemos hallar cuál es esa probabilidad normal. ¿Cómo la hallamos? Pues aquí tenemos una fórmula que también encontramos en Excel. Entonces, para hallar esa probabilidad, entonces la fórmula en Excel sería distere.norm.n, ¿sí? Y de ahí ella les da una serie, les dice, por ejemplo, X, que ¿quién es X? Es la variable que yo quiero investigar, ¿verdad? La variable que yo estoy calculando en mi problema o en mi base de datos. La media, que ya la hallamos acá, con esta fórmula, la desviación estándar, de igual forma, la hallamos con esta, la calculamos con esta formulita, y la palabra verdadero entra. De esta forma, ella nos va a decir cuál es esa probabilidad normal para ese grupo de datos que estamos trabajando. Mencionemos un ejercicio, ejemplifiquemos un poco estos datos. Entonces, el ejemplo nos dice, sea X una variable aleatoria continua distribuida normalmente. Miren, ya nos está diciendo cuál es la variable con la que vamos a trabajar. Entonces está distribuida normalmente con una medida igual a 15 y una desviación estándar igual a 4. Una media, perdón. Es decir, que no tenemos que calcularlas porque ya el enunciado nos los dio, ya nos dijo que tenemos una media de 15 y una desviación estándar. Pero si nos hace un interrogante, nos plantea un interrogante, nos dice, encuentre la probabilidad de que X esté
entre 12 y 14.5. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Entonces, ya conociendo eh, mi variable, voy a colocar, entonces las organizo. Entonces hallo una distribución para 12, perdón, y hallo la distribución para 14.5. Entonces, para hallar esa distribución normal de X, corresponde a 12, entonces voy a aplicar la fórmula que les mencioné anteriormente. Entonces, f de X es igual a dis tr.norm.n, entonces X, que sería 12, punto y coma, la media, que sería 15, ¿verdad? Y lo separo con punto y coma, y la desviación estándar, que ya también nos las dieron, que sería 4. La palabra verdadero, cierro y enter. Esto me da un valor de 22.7. Ahora bien, si yo ahorita calculo la distribución para el otro valor que me dio, ¿sí? De 14.5, voy a aplicar la misma fórmula, solo van a cambiar los datos. Entonces, para esta, nuestra variable será 14, o nuestro interrogante será 14.5, nuestra media sigue siendo de 15, nuestra desviación estándar de 4 y la palabra verdadero, enter, y nos va a decir que la distribución para ese dato es de 45%. Pero ya aquí hasta este punto yo seleccioné o ya yo hallé las distribuciones de los dos datos que me dieron, ¿sí? Pero a mí me están preguntando es mire lo que dice la pregunta, la probabilidad de que X esté en ese rango, o sea, entre 12 y 14.5. ¿Qué debo hacer yo entonces? Debo restar el valor mayor menos el valor menor, y esa va a ser mi dato. Esa va a ser mi respuesta, mi cálculo. Esa es la probabilidad de que X esté entre 12 y 14.5, es del 22.7%. Y de esa forma la voy a graficar en mi campana. Entonces, entre ese rango, la área sombreada. Entonces, ese sería una forma como de demostrar. Igual ahorita en la parte práctica con el profe Edwin, él les va a estar mostrando y aplicando todas estas fórmulas que yo les estoy mencionando en un ejercicio que él trae, que les va a proponer. Ahora, acá tenemos otro ejemplo. Dice, ciertos estudios muestran que el tiempo de batería para teléfonos inteligentes de una marca específica vendida en Estados Unidos tiene una distribución normal con una duración promedio de 30.5 horas y una desviación estándar de 4.5 horas. Si el fabricante desea conocer la probabilidad de que la duración de la batería de un nuevo diseño sea menor de 25 horas, ya sea porque de pronto se dio cuenta que cuando la batería demora mucho tiempo, de pronto se recalienta o se pone lento el equipo, no sé qué variables encontró él de por qué quiere que dure un poco menos la batería. Entonces, pero él quiere que entonces que en su nuevo diseño la batería no dure 30.5 horas, sino nada más 25 horas, ¿sí? Entonces, ¿cómo calcularíamos esto? Entonces, si se dan cuenta, el planteamiento nuevamente nos dio tanto la media como la desviación estándar, o sea, no tendremos que calcularla. Y también solo tenemos, ay, perdón, solo tenemos una variable que sería entonces 25, que es lo que él nos pide, ¿verdad? Que su nuevo diseño tenga nada más, sea menor a 25 horas. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Entonces, esa variable que ya conocemos, 25, y para hallar, calcular ese f de x, voy a aplicar la misma fórmula. Perdón, norm.n. Entonces, coloco mi variable, la media, la desviación estándar y la palabra verdadera, y nos va a arrojar el dato. Si ustedes se dan cuenta, en Excel es muy práctico trabajar esto. Es solo como analizar bien el planteamiento, los datos que tenemos, lo que nos están pidiendo, eh, e interpretar todo en conjunto esto y aprender a utilizar las fórmulas, seleccionar cuál es la fórmula más apropiada para cada uno de los casos que nos estén proponiendo. Entonces, sería esa parte en probabilidad normal.
con eso, pues termino probabilidad normal. Ahora yo les dije también que teníamos una distribución de probabilidad uniforme continua dentro de las variables continuas. Entonces, ¿qué podemos decir de esta variable? Que es un modelo de probabilidad en la que todos los valores dentro de un intervalo tienen la misma probabilidad de ocurrir. Detengámonos un poco en este punto. Entonces dice, todos tienen la misma probabilidad de ocurrir. Si analizamos lo que acabamos de ver de la normal, en la normal, los datos, la probabilidad eran diferentes, ¿verdad? Porque los datos, entre más se concentraran en la media, eran más alto, era mayor la probabilidad allí, ¿cierto? Entonces, por eso tenía una forma de campana. Mientras que acá, todos los valores, como tienen la misma probabilidad de ocurrir, miren, acá tenemos la representación gráfica de la uniforme continua, a diferencia de la normal, que era una campana, acá tenemos una forma de rectángulo. ¿Por qué? Porque esta distribución se caracteriza porque todos tienen la misma probabilidad en un rango, todos tienen la misma probabilidad de que ocurra un evento. Entonces, por eso es que es así plana arriba. Entonces, nos da un rectángulo. Entonces, entre un rango de valores o entre un punto A y B, todos estos datos tienen la misma probabilidad de que suceda ese evento. Entonces, por eso la forma de esta variable, de esta distribución, perdón, es rectangular. Entonces, ¿qué nos va a permitir esto? Hacer proyecciones precisas sobre la ocurrencia de un evento o tomar algunas decisiones. Entonces, acá que debemos tener en cuenta, que hay que tener en cuenta dos parámetros bien importantes, que son el valor mínimo y el valor máximo. Entonces, acá tenemos la expresión matemática con la cual se calcula esta distribución. Entonces, donde tenemos que f de x, tenemos que es igual a x menos a, donde x es la variable y a es el valor mínimo de x. Y todo esto va dividido sobre b, que es el valor máximo, menos el valor mínimo de x. Entonces, acá, a diferencia de la anterior, no vamos a tener de repente una fórmula precisa en Excel para hallarlo, pero sí conocemos ya cómo sacar ciertos valores, como el valor mínimo, el valor máximo, que hemos venido utilizando desde la fase 2, ¿verdad? En la fase 2 ya hicimos esos cálculos en Excel. Entonces, para hallar la probabilidad uniforme continua en Excel, necesitamos, como ya vemos en la fórmula, ¿qué valores? El valor mínimo y el valor máximo, ¿cierto? Para los datos. Entonces, ¿cómo hallamos el valor mínimo? Con la fórmula perdón, y nuestra base de datos. Arrastramos nuestra base de datos, sombreamos nuestra base de datos seleccionándola y le damos Enter, y así vamos a obtener nuestro valor mínimo. De igual forma para el valor máximo, pero ahora vamos a utilizar la palabra max. Y de igual forma vamos a seleccionar la base de datos con la que estemos trabajando. Ahora bien, vendría entonces la parte fundamental de esto, que ya sería, una vez teniendo estos datos de valor mínimo y valor máximo, aplicar esta fórmula para hallar esa probabilidad uniforme continua. Entonces, ¿cuál sería la fórmula? Bueno, ya la mencionamos ahorita. Aquí la vemos dentro de los paréntesis, que también lo vamos a estar mencionando ahorita en el ejercicio práctico, pensaría yo. Vamos a hacer un ejemplo para entender un poco más y colocar en práctica de repente esta expresión matemática. Entonces, el ejemplo nos dice, sea X una variable aleatoria continua distribuida uniformemente. Es decir, ya también aquí, ya el planteamiento nos dijo cuál es la variable con la que vamos a trabajar. Entonces, nos dice que tiene un mínimo de 10 y un máximo igual a 25. Ese es el rango que nos está planteando nuestro ejercicio. ¿Cuál es la pregunta? Dice, encuentra la probabilidad de que X sea mayor a 15. ¿Sí? Entonces ya conocemos el valor mínimo que nos dijo que es 10 y tenemos el valor máximo que es 25. Es decir, ya tenemos A y B dentro de nuestra fórmula, ¿verdad? En la aplicación de nuestra fórmula. Ahora, entonces, nuestra variable va a ser 15, porque es lo que queremos encontrar. Entonces, si a este 15, esta variable,
yo eh, la despejo o la reemplazo en nuestra fórmula, en nuestra expresión matemática, nos quedaría igual a, eh, abrimos, bueno, los paréntesis y tenemos entonces 15, que es el valor mínimo, ¿verdad? 15, perdón, que es nuestra variable, ¿sí? Menos el valor mínimo, que es 10. Y esto sobre, ¿quién es nuestro valor máximo? 25, ¿cierto? Aquí lo tenemos, 25 menos nuestro valor mínimo, que sería 10. Al hacer esta operación matemática, esto sería, nos daría 33.3 o 0.33333, porque sería 5 de este lado entre 15 nos daría eso, ¿verdad? Si lo pasamos a porcentaje, sería del 33.3%, ¿sí? Y hasta allí. Pero resulta que nosotros, el planteamiento nos está preguntando es la probabilidad que sea mayor que 15. Acá tenemos de que sea menor. Entonces podríamos explicar o reemplazar esta pregunta con una expresión matemática. Entonces, la probabilidad de que X sea mayor que 15 es igual, entonces, a 1 menos la probabilidad de que X sea menor que 15. Es decir, a este valor que tenemos aquí hay que restarle 1. Esta expresión de aquí, la número 2, sería el valor de que X sea menor que 15. Entonces, ¿cuál sería? Entonces, reemplazándola, quedaría entonces en la tercera. O aquí, miren, igual a f de x va a ser igual a 1 menos el f de x que ya calculamos, que es ¿cuál? 33.3. Si a este 0,3333 le restamos 1, nos va a dar 66.67. Y de esta forma, nosotros podríamos dar respuesta a esta interrogante de que X sea mayor a 15 en un rango de mínimo 10 y máximo 25. Entonces, de esta forma estaríamos dando acá lo que tenemos que tener de pronto un poco más en cuenta o ser más cuidadoso es, número uno, al leer muy bien los planteamientos, los interrogantes, los datos que nos están presentando y jugar con estas variables para poder obtener una respuesta correcta. Bueno, profe, este sería pues hasta acá mi intervención. No sé si haya alguna intervención de los estudiantes o preguntas o si ya podemos pasar al ejercicio práctico. Usted me informará. Aquí he ido resolviendo, digamos que gran parte de las preguntas. Me escuchan bien? Sí, sí, señor, le escuchamos perfecto. Aquí he ido resolviendo gran parte de las preguntas y incluso decirles que por aquí les he adjuntado algunos documentos. Les adjunté por acá porque reiteraban que se preguntaba mucho de cómo acceder a las links de grabación Del de lo que tuvo que ver seminario. con el noveno seminario virtual de estadística. Y entonces ya se los coloqué aquí. Revisen, muchachos, acá están, mire, acá están, son tres. Hay tres links de grabación. Ustedes Es- deben trabajar sobre uno de ellos, hacer la infografía, teniendo en cuenta pues una de esas grabaciones que están ahí. No, Así profe, yo es. pienso que ya podría pasar a la parte de los ejercicios prácticos, ya podríamos Oh, pasar ahí. listo, mi profe. Entonces ya dejo de compartir para darle paso a usted. Eh, Claro que sí. bueno, voy a estar apoyándolo desde el chat en todo lo que se ofrezca. Permítanme, aquí les voy a compartir mi pantalla. Dame un segundo que no encuentro aquí el... Ah, déjame un segundito nomás a ver qué me está pasando acá.
que no veo la... Lo que ustedes pueden... Ah, ya. Sí, ya encontré aquí. Era que no encontraba para compartir. Bueno, de nuevo buenas tardes. Es un gusto estar aquí con la profesora Mónica, aportando en este proceso de formación como mediadores en su proceso de aprendizaje. Bueno, quisiera preguntar si están viendo mi pantalla, por favor. Sí, profe, está perfecto. Bueno, el, el, el ejemplo, bueno, ustedes saben que normalmente en las web y en los docentes es que utilizamos unos ejemplos, digamos, unas bases de datos con unos ejemplos muy similares a lo que ustedes deben hacer. Entonces, específicamente para la parte práctica, entonces se ha seleccionado esta base de datos, es una base de datos del DANE, específicamente es el Atlas Estadístico Tomo 2 Social. Periódicamente el DANE recopila información de todo lo que tiene que ver con los nacimientos en Colombia. Ahí se recopila información sobre los nacimientos por peso al nacer, el peso al nacer de los neonatos, la talla de esos bebés. Entonces, digamos que esa es la base de datos que a continuación se va a utilizar para que nos sirvan de ejemplos y que entonces ustedes puedan saber cuál es la ruta que ustedes deben seguir para resolver sus ejercicios. Bueno. Muy bien, entonces permítanme, aquí voy a cambiar, voy a pasar a mi Excel. Recordar que ustedes tienen, como decía la profe Mónica, ustedes deben resolver de lo que tiene que ver con las probabilidades, con la distribución, con probabilidades continuas. Ustedes deben resolver el planteamiento 2 donde deben trabajar la variable horas en plataforma, UNAT, y el otro planteamiento, el planteamiento 4 que corresponde a la variable, el análisis de la variable horas de estudio por semana, que la idea aquí es trabajar la distribución uniforme continua. Entonces, yo voy a también obviamente a trabajar estos dos planteamientos, pero pues con el ejemplo de la base de datos que les acabo de presentar. Bueno, muy bien. Entonces miremos acá. Vamos a suponer que la variable peso al nacer, o sea, de esos neonatos o niños nacidos vivos, supongamos que tiene una distribución normal. Entonces, claro, si esa variable tiene una distribución normal, como decía la profe Mónica, eso quiere decir que la media de esa variable, la moda de esa variable y la mediana son aproximadamente el mismo valor. Y por eso es que si hiciéramos una gráfica de la densidad de probabilidad, nos daría una curva así en forma de campana. Bueno, solo para recordar eso. Entonces, ¿cuál es el punto? Miren, hay dos parámetros fundamentales que caracterizan a cualquier población que se quiera analizar, que son la media y la desviación estándar. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí, que ustedes esto ustedes ya lo saben hacer porque lo hemos hecho en otras actividades, es pues calcular el promedio de la variable, que en este caso es bajo peso al nacer, y la desviación estándar de la misma. Entonces recordemos que para hallar la media, entonces hallamos la función prom, aquí donde dice promedio, y señalamos la base de datos para hacer los cálculos pertinentes, ¿cierto? Le damos aquí enter, y ¿esto qué quiere decir? Pues que esa variable, la variable peso al nacer, tiene una media de 2.321, o sea que el promedio de esa variable, en promedio los niños en Colombia y nacen con un peso de 2.321,17 gramos. Ahora miremos cuál es la desviación estándar, o sea, la medida de dispersión con respecto a la media. Entonces, hacemos lo propio utilizando la función de Excel que se denomina DEPS o que tiene las iniciales DSBST.m, porque estamos hablando de una muestra, de que esto representa una muestra
obtenida al azar del total de la población. Entonces, de nuevo, nos vamos aquí a la base de datos. Esto ya ustedes lo saben hacer. Esto lo hemos hecho en otras actividades. Entonces, miren, la variable tiene entonces una desviación estándar, o sea, una desviación o una dispersión con respecto a la media de 163,957. Aquí le voy a quitar un decimal para que trabajemos con dos. Bueno, muy bien. Discúlpame, profe, te Sí, interrumpo. Es que de pronto si le puedes dar un poquito más de zoom a tu escritorio para que los chicos puedan observar bien, me dicen que no ven bien. Entonces, de pronto si le damos un poquito de zoom al claro que sí, PowerPoint, claro que sí. Ustedes gracias. me dicen dónde les parece. Ahí ya le subí. Sí, ahí ya, ahí se ve un Ahí poco mejor. les parece bien. Bueno, muchas gracias, profe. Bueno, entonces miremos acá, miremos algo importante. Quiero empezar haciendo, voy a saltarme un poquito, voy a hacer el primero, el ejemplo B por temas pedagógicos. Entonces miremos pantalla. Si a nosotros nos preguntan, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que un bebé tenga un peso al nacer menor de 2000 gramos? Entonces, miren, pues aquí colocamos el valor, ¿cierto? Ese es el valor que está tomando la variable. Nos dicen que menor de 2000, entonces lo colocamos aquí. Entonces, mire, hay una cosa muy importante. Cuando hablamos nosotros de la X, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la función de distribución de probabilidad acumulada. Escuchen, es la función de distribución de probabilidad acumulada. En otras palabras, estamos hablando de lo que tiene que ver con el área bajo la curva, pero no cualquier área bajo la curva, sino el área bajo la curva para valores menores con respecto a un valor X, o sea, para valores menores que X. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Y eso es algo muy importante, miren. Por eso aquí me tomé de la precaución de colocarles, de indicar aquí en el Excel, cuando siempre que hablemos de F mayúscula X, entonces estamos hablando de del cálculo para para la probabilidad X. Uso. Vamos a usar Excel para ello. Entonces, para usar Excel, entonces le damos aquí igual y colocamos dis, las iniciales D y S, T, R, ¿cierto? Y localizamos, aquí se desplegamos y ubicamos la que dice, miremos pantalla, distribución.norm.n, dist.norm.n. Le damos ahí doble clic y por favor, tener en cuenta. Siempre cuando nosotros usamos esta función de distribución normal y le colocamos al final acumulado, es porque la idea es determinar la probabilidad de los valores menores con respecto a un cierto valor, en este caso el valor de 2000. Ese cálculo siempre va a ser, reitero, lo estoy diciendo muchas veces, pero porque es muy importante. Bueno, entonces, ¿qué hacemos a continuación? A continuación lo que hacemos es reemplazar. Entonces, aquí nos dicen, ¿de qué va? Y luego nos dice que coloquemos punto y coma, que señalemos el valor de la media. Recordemos que la media la tenemos aquí, la acabamos de calcular. Luego colocamos punto y coma y colocamos y señalamos más bien el valor de la desviación estándar, que también lo acabamos de calcular. Y por favor, aquí es supremamente importante colocar que sí lo vamos a acumular. O sea, es muy importante porque si no le colocamos acumular, entonces él lo va a tomar como no acumulado, lo va a tomar como falso. Y ahí ya no estaría haciendo el cálculo de probabilidad, sino que estaría calculando es el valor de la densidad de probabilidad, que eso es algo muy diferente. O sea, estaría simplemente determinando, miremos aquí pantalla, para cada valor de X, cuál es el punto ubicado sobre la curva de distribución normal, que eso no es área bajo la curva. Entonces, por eso es muy importante cuando queramos usar Excel, como en este caso, para determinar o calcular más bien la distribución normal de valores, de cuál es la probabilidad de encontrar valores menores a cierto valor. Entonces, es muy importante darle clic, doble clic aquí donde dice acumulado
O sea, que nos sale la palabra verdadero porque esa es la que nos permite calcular la probabilidad. Bueno, y entonces de esa manera que nos está diciendo aquí, miren, nos está diciendo que la probabilidad de que un bebé recién nacido tenga un peso al nacer menor de 2000 gramos es de 2,51%. Entonces, fíjense que ahí ya tenemos la respuesta. Quisiera mostrarles gráficamente eso que representa. Miren, eso que representa gráficamente, miremos pantalla. Si esta es la curva de distribución normal que representa esta variable que se denomina peso al nacer, y fíjese que en la mitad, pues aquí está ubicada la media y el área bajo la curva que nos estaban preguntando, pues corresponde a esta área sombreada, ¿cierto? Se supone que el valor 2000 está mucho antes del valor 2321 y entonces serían todos los valores menores a ese valor. Bueno, pero entonces, ¿qué sucede? Porque nos vamos a ir para el segundo ejemplo. Entonces luego nos dice, pero si yo lo que quiero calcular no son los pesos menores a cierto valor, sino un peso mayor. Entonces, ¿cómo tenemos que resolver aquí? Como siempre, aquí donde está X, colocamos el valor de la variable. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues ustedes me van a decir, profesor, pero es que usted nos acaba de decir que en Excel, ¿sí? Vamos a colocar aquí en Excel. Si le colocamos dist.norm.n, usted nos acaba de decir que esta nos sirve es para los valores menores. Sí, entonces lo que hacemos es, primero calculamos la probabilidad para valores menores a este valor y luego utilizamos un concepto de probabilidad de distribución normal para calcularlo para los valores mayores. Pero, mire, pero primero procedamos a hacer el cálculo como si la pregunta fuera para valores menores de 2200. Entonces, señalamos como hicimos en el ejemplo anterior, señalamos el valor, ¿cierto? Que sería el valor X que toma la variable, colocamos punto y coma, señalamos la media, después señalamos la desviación estándar y recordar que necesariamente tenemos que colocar porque es verdadero, porque nos están solicitando la probabilidad, o sea, el área bajo la curva. Entonces, si le damos Enter, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos la probabilidad de que un bebé tenga al nacer un peso no mayor a 2200, sino menor a 2200. Pero entonces, ¿cuál es el punto? Y quiero que por favor miren esta gráfica que tenemos ubicada aquí al lado derecho. Es muy importante recordar lo siguiente. Si cuando nosotros hacemos los cálculos utilizando la función de distribución de probabilidad de Excel, la acumulada, lo que nos está calculando son los valores menores. Entonces yo tengo, mire, me está calculando son estos valores de esta área que no tenemos sombreada aquí. Pero es que a mí la pregunta me dice, no, yo quiero son los valores de esta otra área sombreada, es de los valores mayores. Entonces, ¿qué podemos usar aquí o qué debemos tener en cuenta? Pues recordemos que el área bajo la curva normal, el área bajo la curva de distribución normal, el área total equivale a uno. Entonces, si el área equivale a uno o lo que es lo mismo, equivale al 100%, pues entonces ¿yo qué puedo hacer? Pues yo puedo calcular esta área sombreada utilizando áreas resultantes. Entonces, ¿cómo así que área resultante? Entonces, yo puedo decir que esta área sombreada es igual a toda el área o a toda el área bajo la curva menos esta área que no está sombreada. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, si yo quiero hallar, si yo lo que quiero hallar, porque la pregunta me dice es la probabilidad de que el bebé pese menos de 2200, entonces, ¿qué nos toca hacer? Nos toca colocar aquí igual a uno, que es el área bajo la curva total o probabilidad total, a uno menos qué, a uno menos la probabilidad de que ese peso sea menor a 2200, ¿cierto?
reiteremos, el área bajo la curva total, que es 1, le resto el área no sombreada para hallar el área sombreada, que es por la que nos están solicitando. Entonces, señalamos el valor anterior, le damos Enter y ya obtenemos el valor. Entonces, fíjese cómo, mm, independiente la probabilidad para valores menores a un valor determinado o valores mayores a ese valor, pues dependiendo de eso tenemos que hacer el ajuste necesario. Bueno, muy bien. De esta misma manera, ¿qué otro tipo de pregunta nos pueden hacer? ¿Qué otro tipo de pregunta? Entonces, ya en vez de decirnos o preguntarnos por la probabilidad de que la variable tome, de encontrar más bien valores menores o mayores, nos pueden pedir es por un intervalo. Nos pueden solicitar algo como esto. ¿Cuál es la probabilidad de que un bebé tenga un peso al nacer entre 2000 y 2499 gramos? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tenemos un límite inferior, ¿cierto? Que es 2000 niños, bebecitos que pesen solo 2000 gramos, y tenemos un límite superior en ese intervalo que sería bebés que pesen 2499. Si nosotros vemos eso gráficamente, miremos pantalla aquí, miremos eso. Es algo como si nos estuvieran diciendo, mire, y nosotros necesitamos es el área bajo la curva correspondiente a valores comprendidos entre 2000, o sea, bebés que pesen 2000 y 2499. Entonces uno, bueno, pero ¿cómo hacemos esto? Cómo resolvemos este ejercicio si ya sabemos que la función de distribución normal de Excel, la función de distribución acumulada, lo que nos permite hallar o calcular es para valores menores o iguales a cierto valor que tome la variable? Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer aquí? Miren, antes de resolver el ejercicio para que lo entendamos gráficamente. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente, miren, nosotros podemos hacer los cálculos o hallar con Excel cuál es la probabilidad de tener valores menores a 2499, que están representados por esta flecha roja que es más larguita, que sería esta área mayor, digámoslo, desde 2499 hacia atrás, y luego lo que podría hacer es restarle a este valor la probabilidad de tener valores menores o iguales a 2000. O sea, es como si yo a esta área mayor representada por esta flecha más larguita, le restara esta área menor representada por esta flecha que es más cortica. Y de esa manera estaríamos obteniendo esta área que está sombreada aquí. Ahora, eso para que lo entiendan, porque pues, el cerebro hay veces, algunas personas, digamos, tenemos más la capacidad de aprendizaje de una manera visual o gráfica. Pero ahora vamos a hacerlo de una manera matemática. Esto que entendimos aquí gráficamente o visualmente lo vamos a hacer con... Sabemos, ya sabemos que si usamos la función de distribución normal, dist.norm.n de Excel, la distribución, y la vamos a acumular, ya sabemos que lo que vamos a obtener son valores menores o iguales a ¿quién? A 2000. Entonces procedamos a hacer eso. Señalamos el valor de 2000, colocamos punto y coma, señalamos donde tenemos la media, colocamos punto y coma nuevamente, señalamos donde tenemos el valor de la desviación estándar, colocamos punto y coma. Y por favor, no se nos olvide colocar acumulado, o sea, que salga el valor verdadero, porque estamos hablando es de área bajo la curva. Ya sabemos que si por error le colocamos falso, no nos va a dar el valor del área bajo la curva, sino del valor sobre la curva o del valor puntual o de esa densidad de probabilidad, que eso es algo diferente. Bueno, muy bien. Y entonces permítame aquí, ¿en dónde es que estoy? Estoy aquí en el C. Y entonces aquí aquí le damos Enter, ¿cierto? Entonces ya, mire, ¿qué quiere decir este 2,51%? Si miramos la gráfica aquí que está a la derecha, eso quiere decir que esta área bajo la curva, esta área que no está sombreada, o sea,
que esta área bajo la curva, es decir, de los valores menores a 2000, equivale a 2,51%. Pero ahora, ¿qué debemos hacer? Calcular la probabilidad de valores menores a 2499. Entonces ya sabemos que la función de Excel nos sirve para eso, porque es para valores menores a un cierto valor. Entonces aquí volvemos y solicitamos la distribución normal. Ya sabemos que es DISTR norm.n. Damos enter, de nuevo señalamos el valor que queremos, el valor que toma la variable X, le damos punto y coma, señalamos el valor de la media, le damos punto y coma, señalamos el valor de la desviación estándar, le colocamos punto y coma y ya sabemos por qué debemos colocarle verdadero. Y le damos enter. Entonces, miren, aquí ya tenemos esta área menor, o sea, esta área no sombreada, o sea, la probabilidad de encontrar bebés que tengan pesos menores a 2000, y tenemos esta área bajo la curva o la probabilidad o área bajo la curva de 86,10, que corresponde a esta área más grande de valores menores o de bebés. La probabilidad de encontrar bebés que tengan pesos menores a 2499. Entonces, recordemos, el ejercicio todavía no ha terminado aquí, porque ya tenemos el valor o el área bajo la curva correspondiente o que nos está indicando esta flecha roja, la más larguita, y tenemos el área bajo la curva que nos indica de estos valores menores a 2000. Pero ¿qué nos está faltando? Pues nos está faltando a esta área mayor restarle esta área menor para obtener esta área resultante o esta área que está asombrada aquí, que es por la que nos están preguntando. Porque nos están preguntando es que tenga un peso entre 2000 y 2499, o sea, al área bajo la curva comprendida entre esos dos valores. Entonces, ¿qué nos toca hacer? ¿Qué nos toca hacer? Nos toca aquí coger y al área mayor, o sea, a 86,10%, nos toca restarle el área menor, que es de 2,51%. Y esa va a ser el área por la área que nos están solicitando. Y fíjese que tiene sentido, ¿no? Mire que el porcentaje, esto tiene una lógica, ¿no? Si el área menor a 2499, la probabilidad era de 86,10 y solamente le teníamos que restar un área muy pequeñita de 2,51, pues el valor debía ser un valor igualmente alto, ¿no? Bueno, profe, no sé si tengamos alguna pregunta de esta primera parte de que sería la distribución normal. Eh, pues, profe, honestamente los chicos están como tan preocupados por la parte de la organización del trabajo que yo Ya. les recomiendo que estén un poco también atentos a la explicación del ejercicio que está haciendo el profe y acá en el chat yo sigo contestando. Entonces, hasta ahorita todo va bien, ¿no? Acerca de esto no nos han preguntado. Bueno, está bien. Aquí hay otras dos preguntas que son preguntas similares a las que ya se hicieron ahora, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que el bebé tenga un peso al nacer menor de 2300 gramos? Que ya hicimos un ejemplo de ello. Y de nuevo otra pregunta de qué probabilidad hay de encontrar bebés que tengan entre 1500 y 2499 gramos. Esto, pues, preguntas similares a las que ya resolvimos. Bueno, aquí entonces Acá, profe, tenemos, discúlpame, sí, sí, que claro ahora que sí sí, te están haciendo preguntas. Ahora sí, nos claro que sí. pregunta Magda que si la f de x no se halla y que si la media tomó la función en porcentajes, no entiendo su pregunta. Bueno, contestemos lo de la f de x, profe. Ya. A ver, lo siguiente, miren, no es que uno no halle o si usted quiere, como un ejercicio académico, usted puede hallar, por ejemplo, a ver, la pregunta me decía, ¿cuál es la probabilidad de que un bebé tenga un peso al nacer menor de 2000 gramos? Si usted hace este cálculo ya es suficiente, o sea, determinar F mayúscula X ya contesta la pregunta. Pero si usted quiere hacerlo como un ejercicio académico, usted lo puede hacer.
y usted ya sabe qué debe hacer, ¿cierto? Porque si para valores menores de la variable nos dio 2,51%, ya sabríamos que para valores mayores, que es f minúscula x, ¿qué deberíamos de hacer? Pues simplemente colocar igual y a uno, que es el área bajo la curva total o probabilidad total, le debemos restar el valor anterior, que son los valores menores a los que tome esa variable, la probabilidad de esos valores menores, y ahí obtendríamos el valor. Entonces, no es que no se deba, no se puede hacer, simplemente usted lo puede hacer como ejercicio académico y está bien para que usted, porque se trata también de un proceso de aprendizaje. Pero solo indicar, lo que sí quisiera indicar es que aquí para responder la pregunta no es necesario hallar f minúscula x, porque f minúscula x sí es indispensable hallarlo cuando nos soliciten por un peso mayor, no menor. Bueno, esa sería Eh, como la respuesta para la estudiante. ok, también nos piden que si por favor podríamos ejemplificar cómo se daría la respuesta a cualquiera de esas preguntas. Si quieren como un ¿Cómo ejemplo se de cómo, coloca en palabras? en Sí, palabras, exacto, en la palabras, sí. conclusión. Entonces, miren. Hay una cosa muy importante. Cuando ustedes le soliciten la interpretación, siempre tome como base la pregunta. Entonces, ¿cómo así que como base la pregunta? ¿Qué dice la pregunta aquí? ¿Cuál es la probabilidad de que un bebé tenga un peso al nacer mayor de 2.200 gramos? Entonces, con base a la pregunta, conteste. Si nos están preguntando cuál es la probabilidad, entonces usted contesta la probabilidad, mire, la probabilidad de que un bebé tenga un peso al nacer mayor de 2.200 gramos es de, ya sabemos el valor, es de 77,01%. O sea que fíjese que sencillamente usted conteste con base en la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad? Pues la probabilidad de que un bebé tenga un peso es esta. Y hagamos otro ejemplito, el que estaba como ejemplo número B. Aquí nos dice, la pregunta B era, ¿y cuál es la probabilidad de que un bebé tenga un peso al nacer menor? Pues si nos están preguntando cuál es la probabilidad, entonces conteste, la probabilidad de que un bebé tenga un, pe- un peso al nacer menor de 2.000 gramos, es de, no se vaya a confundir, ¿no? Por eso, si le preguntan por menor, entonces recuerde que es F mayúscula X. Entonces, en este caso sería de 2, siempre. Miren, y la estudiante, me parece muy bien que me hayan preguntado por esto, porque no solo basta en el mundo profesional, no basta con solo hacer los cálculos matemáticos o estadísticos, sino que la interpretación incluso es lo más importante. A nosotros muchas veces en las empresas como profesionales, ustedes los contratan es para que tomen decisiones y para que hagan informes. Y en esos informes va a ser necesario que ustedes den las explicaciones del caso, como en este caso de explicar el resultado. Y digamos, y entonces no se les olvide, siempre con base a la pregunta, ustedes contesten de esa misma manera. Profe, ¿alguna otra preguntita de esta parte? ¿No? Que no vaya a ser que me quede hablando solo. Espera. Ah, no, no, soy yo. Tenía el micrófono apagado, qué pena, profe. Que nos preguntan cómo realizar las gráficas. ¿Escuchas, profe? Hola, hola. Profe, ¿usted me escucha?
¿Me escucha? Sí, ahorita sí, pero te quedaste como congelado. De pronto el tema de con la Ah, conectividad. de Nos pronto, preguntan, un estudiante nos pregunta que que le explique por favor cómo se deben hacer las gráficas. Entonces, ya, con mucho gusto, claro que sí. Ahí está nuevamente viendo mi pantalla. sí, señor, ahí estamos Bueno, muy bien. visualizando. Entonces, por favor, miren, lo que acabamos de hacer es los cálculos de probabilidad de distribución normal utilizando Excel. Pero resulta que esto mismo también se puede hacer utilizando un software que se llama GeoGebra. Entonces, lo que hacemos es, nos vamos a Internet, miren, nos vamos a Internet y aquí en Internet colocamos GeoGebra. Y aquí en GeoGebra, le damos GeoGebra y por favor usted selecciona esta página web que dice GeoGebra Clásico. Entonces, le damos Enter ahí en GeoGebra Clásico. Y ahí en GeoGebra Clásico seleccionamos esta pestaña que dice probabilidad. Y ahí en esa pestaña de probabilidad, entonces, ¿qué hacemos? Miremos pantalla. Aquí hay una pestañita donde podemos seleccionar la distribución discreta o continua que se requiere. Aquí ya estaba indicada la distribución normal. Mira, aquí dice distribución normal, acá dice T de estudio, la distribución chi cuadrado, la famosa distribución F, pero vamos a hallar son las distribuciones normales. Entonces, ¿qué debo hacer aquí? Mira, aquí nos solicitan mu, recordemos que mu es la media poblacional. Entonces vamos a reemplazar aquí. Me voy a mi ejercicio y entonces en mi ejercicio yo tengo que la media es de 2321,17. Entonces yo coloco aquí 2321,17. Y la desviación estándar, y en el caso de la desviación estándar del ejercicio, es 163,96. Entonces ustedes simplemente reemplazan los valores que ustedes tengan, el de la media y el de la desviación estándar. Nuestro primer ejercicio dice, ¿cuál es la probabilidad de que un bebé tenga un peso al nacer mayor de 2.200 gramos? Mayor. Entonces, ustedes ven que aquí hay unos corchetes. Si usted se ubica que aquí dice por la izquierda, si le damos aquí por la izquierda, esto será para calcular probabilidades menores o iguales a ese valor. Pero si le damos aquí en este otro, aquí dice por la derecha. ¿Y qué dice aquí? Aquí mayores o iguales. Entonces, como la pregunta nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que un bebé tenga un peso al nacer mayor de 2.200? Mire, mayor. Entonces, el que debemos usar sin duda es este, ¿cierto? Este que dice X mayores o iguales y aquí lo único que hago es reemplazar el valor. Entonces, yo le coloco 2.200. Fíjese que inmediatamente me señala, o sea, me muestra el área bajo la curva correspondiente a que a valores comprendidos de 2.200 y superiores y valores superiores a él. El área bajo la curva. Y entonces, qué podemos tener aquí? Mire, aquí dice que el valor nos da de 0,77. Aquí GeoGebra trabaja con fracción decimal. Si nosotros queremos pasar esto a porcentaje, pues esto nos toca multiplicarlo por 100, ¿cierto? O sea que 0,77 equivale a 77%. Entonces nos vamos a nuestro ejercicio para saber si estamos trabajando bien y mire, por supuesto que es el mismo valor, ¿cierto? Entonces mire, dos formas diferentes o dos herramientas diferentes para hacer el mismo cálculo. Aquí utilizando la función de Excel de distribución normal acumulada y acá usando el software GeoGebra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mire, aquí utilizando la herramienta que usted tenga, el pantallazo, la herramienta recortes, entonces lo que hacemos es que nos llevamos esta gráfica y por favor, no se les olvide incluir el valor acá donde se refleja cuánto le dio la probabilidad, ¿cierto? Y ese valor nos lo llevamos a nuestro ejercicio y lo colocamos acá al ladito, mire, lo pegamos acá, pegamos esa gráfica. Como la gráfica es grandecita, entonces pues aquí le hacemos un poquito de edición, ¿cierto? Lo que hacemos es que le disminuimos el tamaño y por favor, mire, ahí ya tenemos nuestro ejercicio realizado usando la herramienta GeoGebra. De esa misma manera, si lo que nos preguntan es
¿cuál es la probabilidad de que un bebé tenga un peso menor de 2000 gramos? Entonces, nos vamos a GeoGebra, ya tenemos la media y la desviación estándar de la variable, solo que ahorita ya nos dicen es que sea menor. Menores o iguales y simplemente lo que hago es que reemplazo aquí por el valor 2000. Mire que automáticamente, ¿qué me está diciendo? Que la probabilidad de encontrar bebés que tengan o que pesen que tengan pesos menores o iguales a 2000 gramos es de 0,0251 o lo que es lo mismo. Si yo multiplico esto por 100, esto nos debe dar 2,51%. Mire el área bajo la curva representada aquí. Está lo bueno de GeoGebra, que lo podemos ver de manera visual. Y esto lo corroboramos con nuestro ejercicio hecho en Excel. Entonces aquí nos dio 2,51. Podemos corroborar que también nos dio 2,51. Cuando lo tenemos listo, entonces recordemos, con nuestra herramienta que tengamos, la herramienta recortes, con la herramienta, a mí me gusta mucho la herramienta recortes, entonces lo que hacemos es que nos llevamos el ejercicio hecho en GeoGebra y lo colocamos aquí al ladito, lo colocamos aquí al lado de nuestro ejercicio hecho utilizando la función de distribución normal acumulada de Excel y colocamos nuestra grafiquita. Mire, la colocamos aquí al lado, ya nos quedó la gráfica para el segundo ejercicio. Y rápidamente, bueno, ¿y cómo hacemos esto en GeoGebra? Cuando nos preguntan la probabilidad de que la variable, en este caso, la variable peso, de que el bebé tenga un peso al nacer, entre un límite inferior y un superior, entre 2000 y 2499. Entonces nos vamos a Excel, al GeoGebra, perdón, y aquí colocamos, ya no podemos usar ni este corchete por la izquierda, ni este por la derecha, sino este que tiene un intervalo como tal, ¿cierto? Que ya nos permite colocar un límite inferior y que nos dice que son los bebés que tengan pesos mayores o iguales a 2000 y que tiene un límite superior y que tenga pesos menores o iguales a 2499. Entonces, simplemente que ustedes lo que hacen es reemplazar. Miren, esto es X mayores o iguales a 2000 y estos menores o iguales a 2499. Y mire que aquí nos da el área bajo la curva, o sea, el área bajo la curva comprendida entre esos dos valores, entre el valor 2000 y el valor 2500. Ya sabemos que aquí en GeoGebra el valor nos da en fracción decimal. Esto lo multiplicamos por 100 para obtenerlo en porcentaje. O sea que esto es 83,59%. Nos vamos a nuestro Excel y corroboramos. Mire, efectivamente el ejercicio está bien hecho. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Ya cuando ya hemos corroborado que estamos trabajando bien, entonces ya saben lo que tienen que hacer. Con nuestra herramienta recorte nos traemos la gráfica, nos traemos el ejercicio hecho con el software GeoGebra. Aquí me devuelvo, aquí pego la gráfica y listo. Profe, ¿tenemos alguna última pregunta aquí de este tema de la distribución normal? ¿O ya podemos Eh, continuar? Pues ellos están bastante inquietos con el tema de GeoGebra. Dicen que si porfa, que no pudieron observar bien cómo sacó la normal en GeoGebra y que está un poco complejo. Es lo que los tiene más. Bueno, entonces vamos a hacer otro ejercicio, pero lo vamos a hacer más despacio. Bueno, Eso es lo que nos están pidiendo, que porfa lo un poco vamos, más. lo vamos a hacer vamos a hacerlo más despacio. Mire, vamos a hacer este. ¿Cuál es la probabilidad de que un bebé tenga un peso al nacer menor de 2300 gramos? ¿Cierto? Menor de 2300. Entonces recordemos algo muy importante. En la distribución normal se requieren dos parámetros fundamentales, que son la media y la desviación estándar, que son las que caracterizan a esa variable o a esa población específica de valores. Entonces recordemos que tenga un peso menor de 2300. Entonces nos vamos a GeoGebra y a ver, bien, aquí en GeoGebra para empezar, recordemos, voy a devolver.
ustedes me van a volver. Entramos aquí a GeoGebra clásico. Ustedes dan GeoGebra, pero entran aquí a GeoGebra clásico. Cuando estén aquí en GeoGebra clásico, seleccionen la pestañita que diga probabilidad. Habiendo seleccionado esa pestañita, nos debe salir una ventana como esto, una gráfica así. Y aquí, fíjese que hay una pestaña que dice aquí normal. Pero para decirles que aquí están las diferentes distribuciones, discretas y continuas. Entonces, mira, acá está la distribución de estudio en la chi cuadrado, la distribución F, gamma, beta. Mire, aquí está la binomial que ustedes tienen que hacer. Usted, aquí está la hipergeométrica, aquí está la distribución de Poisson. O sea, están todas. La única que no está aquí es la distribución uniforme continua. O sea, GeoGebra no tiene lo mismo que Excel. En Excel tampoco. Nos vamos a ver ahorita que Excel no tiene para calcular la distribución uniforme continua. Pero sí tiene para las tres probabilidades discretas que tenemos nosotros son binomial e hipergeométrica y para la distribución continua la normal. Entonces le damos aquí clic en donde dice distribución normal. Bueno, vamos ahí despacio. Luego ustedes ven aquí unos iconos, ¿cierto? Ven, aquí dice, mire, si usted se ubica sobre este primerito, dice por la izquierda, démosle ahí. Y ahí donde dice por la izquierda, fíjese que aquí está la X. Recordemos cómo se hace, cómo se lee en lenguaje natural esto, que es lenguaje matemático. Esto significa X menores o iguales a uno, ¿no? Usted lo sabe, ¿no? X menores o iguales a uno. Si me ubico con este otro icono que dice por la derecha, le voy a dar Enter. Fíjese que aquí ya sale, aquí ya dice, si yo voy a leer esto en lenguaje natural, esto es X mayores o iguales a uno. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que utilizo este icono que dice por la derecha si me preguntan por valores mayores o iguales a un valor X. Me ubico en este otro icono que dice por la izquierda si lo que me solicitan es valores menores o iguales a un valor. Ya saben, este para valores menores o iguales y este para valores mayores. Pero si la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que esa variable tome un valor entre un límite inferior y un superior? O sea, ya entre dos valores. Entonces ya no me sirve ni este icono que dice por la izquierda, ni este por la derecha, sino que me sirve este que dice intervalo porque ya me están solicitando es un intervalo. Recordemos que tenemos un intervalo cuando tenemos un límite inferior y tenemos un límite superior. Bueno, entonces, si nos devolvemos aquí, el ejercicio nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que un bebé tenga un peso al nacer menor? Como es menor, entonces no nos sirve el intervalo, porque solamente es valores menores. No, no, a ver, no nos sirve este icono, el que dice por la derecha, porque este es para valores mayores, sino que nos sirve es este icono que dice por la izquierda, porque aquí vamos a determinar para valores menores o iguales, o sea, para valores que tome la variable X, valor menores o iguales a ese valor, que es el que es por lo que nos están preguntando, porque nos están preguntando la probabilidad de que el bebé al nacer tenga un peso menor de 2.300 gramos. Entonces ya sé que este es el que necesito y lo único que hago es reemplazar el valor aquí, le coloco manualmente 2.300. ¿Qué indica esto? Mire, ¿qué indica esto? ¿Cuál es la probabilidad de que la variable tome un valor menor o igual a 2.300? Pero ¿qué me está faltando aquí? Me está faltando colocar cuál es la media de la variable y cuál es la desviación estándar de la misma. Entonces me voy acá a ver y recordemos que nuestra media es 2.321,17. Entonces yo lo que hago aquí es reemplazar ese valor, 2.321,17. ¿Cierto? Ya tengo mi valor de la media, pero también debo colocar el valor de la desviación estándar. Entonces colocamos el valor de la desviación estándar, 163,96. Entonces lo reemplazamos aquí, 163,96. Entonces, bien, ya tenemos todo listo. Ya tenemos el valor de la media de la variable, la desviación estándar y tenemos aquí la probabilidad de que la variable tome valores menores a 2.300. ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos dice aquí? Que la probabilidad es del 0,4486. Esto está en frecuencia.
Si lo queremos en porcentaje para poderlo comparar con el dato obtenido con Excel, esto lo tenemos que multiplicar por 100. Multiplique por 100. Si usted multiplica esto por 100, es como si yo corriera la coma dos lugares, ¿cierto? O sea que esto nos va a dar 44,86. Ahora, profe, ¿y cómo me llevo esta gráfica? Entonces usted con la herramienta recortes o con la herramienta que tenga, usted se lleva esta grafiquita. Usted se lleva la gráfica, la señala, la sombra y se la lleva a su Excel y en el ejercicio, al lado del ejercicio correspondiente, entonces ubica esa gráfica, la pega ahí y como la pega grandecita, entonces usted después la edita aquí, usted después la coloca pequeña. Profe, ahí ya estaría la explicación nuevamente de manera ya más detallada. Sí, Recordar, señor. recordar que todo depende de lo que se requiere. Si requerimos para valores menores, para valores mayores o si nos piden es por un intervalo. Sí, señor. Bueno, muy bien. Nos preguntan por acá bueno, no, ya esa sí la puedo, que si cada planteamiento necesariamente lleva gráfica, Sí, debe colocar, sí, 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 hay que, todos los planteamientos, a excepción, todos los planteamientos, a excepción del 4 que ya vamos a empezar a hablar de él, se pueden hacer con GeoGebra. El planteamiento 4 sí lo tenemos que hacer de manera manual, como lo vamos a ver a continuación. Bueno, profe, yo sé si ya pueda continuar sí, con el profe, planteamiento sí, eso 4. le iba a decir, sí, ya continuemos, Ya, ya ellos están adelante. agradeciendo por su explicación. Bueno, muy bien, muchas gracias. Entonces voy a ampliar aquí para el planteamiento 4. Recordemos, aquí se ha seleccionado una variable. Aquí como ejemplo, se seleccionó la variable talla al nacer. O sea, ¿cuál es la talla al nacer de los bebés? Supongamos, o sea, vamos a trabajar bajo el supuesto que esta variable tiene una distribución uniformemente continua, o sea, se distribuye de manera uniforme y continua. Recordemos, ustedes tienen en la plantilla la variable horas de estudio por semana, en la que se está asumiendo que también tiene o que se comporta como una distribución, o tiene una distribución uniforme continua. Entonces vamos a hacer el ejemplo aquí. Entonces, miren, resulta que como les estábamos mencionando, Excel no tiene una función, o sea, no tiene una función específica para poder calcular de manera directa la distribución uniforme continua. Entonces la pregunta es, ¿cómo se procede? Entonces, ¿cómo se procede? Miremos acá. Lo primero que debemos hacer, miren, lo primero que debemos hacer es lo siguiente. Lo primero que debemos hacer es, como lo decía la profe Mónica, hay dos parámetros fundamentales aquí para este tipo de distribuciones y es cuál es el valor o los parámetros, no, sino se requieren la información se requieren dos datos importantes. Se requiere algo que se denomina el valor A, que es el valor mínimo que toma la variable. Entonces vamos a hallar ese valor mínimo. Ya en otras actividades hemos hecho varios ejercicios de cómo se calcula el valor mínimo de una variable. Recordemos que colocamos aquí igual min, la famosa función min de Excel, y luego vamos y señalamos en la base de datos nuestros valores. Esto no lo explico con mucho detalle porque de esto ya hemos hecho varios ejercicios. Entonces colocamos min y señalamos todos los datos, ¿cierto? La base de datos. Y le damos enter. ¿Qué quiere decir esto? Que la menor talla, o sea, el bebé de esta muestra que se tomó, el niño que menos mide 30 centímetros. Bueno, con digamos, su talla al nacer. Pero recordemos que necesitamos también un valor que se denomina B, que es el valor máximo. O sea, ¿cuál es la máxima talla que puede tener un niño en estos datos? Entonces recordemos que Excel nos da la oportunidad a través de su función max, ¿sí? Le damos aquí max, MX, le damos enter
nos da la oportunidad de para cualquier variable en cuestión hallar cuál es el valor máximo de esos datos. Entonces recordemos que aquí le damos control shift flechita abajo, cerramos paréntesis, le damos enter y de esa manera obtenemos el valor máximo. Entonces aquí ya tenemos el valor mínimo que toma la variable, o sea, el bebé que de la lista de datos, el bebé que menos mide 30 centímetros y el que más mide 54 centímetros. Con estos dos valores, entonces, ¿qué vamos a hacer? Mire, aquí dice, ¿cuál es la probabilidad de que la talla al nacer de un bebé sea mayor de 40? Entonces, entre X, entonces colocamos 40. Entonces, cuál es la cuestión aquí? La fórmula que vamos a utilizar para hallar F mayúscula X, donde recordemos que F mayúscula X para cualquier distribución continua, llámese distribución normal, llámese uniforme continua, F mayúscula X es ¿qué nos calcula? Lo que nos calcula F mayúscula X es la distribución de probabilidad acumulada. ¿Pero para qué? Para valores menores que X. O sea, F mayúscula X, de nuevo, es para valores menores. O sea que si yo hago este cálculo, si yo utilizo esta fórmula, voy a calcular primero para valores menores. Profe, pero es que la pregunta es para valores mayores. Entonces, vamos a hacerlo por pasos. Primero calculemos para valores menores de 40. ¿Listo? Y eso lo vamos a hacer con la fórmula. Entonces aquí colocamos igual, abrimos un paréntesis y nos dice, ¿cuál es el valor X? El valor X es 40, el valor que toma la variable, menos. ¿Cuál es el valor mínimo que toma la variable? Recordemos que lo tenemos acá arriba, es el valor 30 para este ejemplo, es la talla menor que puede tener un bebé, que es 30 centímetros. Cerramos paréntesis. Y esto lo dividimos, volvemos a abrir paréntesis, estamos siguiendo la fórmula, ¿no? Luego nos dicen el divisor, B menos A. Entonces, ¿qué es B? El valor máximo que toma la variable, que ya sabemos que es 54, lo señalamos aquí, le colocamos menos y luego nos dice menos A. Entonces volvemos a señalar el valor que toma A, el valor de A, que es 30, que es la menor talla, que es 30. Damos paréntesis y le damos enter. Entonces, mire, aquí nos da 41,67%. ¿Esto qué es? Esta sería o esta es la probabilidad de que un bebé al nacer tenga menos de 40 centímetros, menos. Pero como la pregunta es que tenga más de 40, entonces recordemos lo que aprendimos ahora explicando la distribución normal. Explicando la distribución normal que vimos que el área bajo la curva total es igual a ¿qué? Es igual a 1. Para cualquier distribución continua, el área bajo la curva total, esta área bajo la curva que estoy señalando aquí, esta área es igual a 1 o lo que es lo mismo, es igual al 100%. Entonces, ¿qué nos toca hacer aquí? ¿Qué nos toca hacer aquí? Lo que explicamos, la misma explicación que dimos con la distribución normal. Aquí colocamos 1 y a 1 que equivale al 100% le restamos F mayúscula X, ¿cierto? El valor anterior y le damos Enter. Entonces, fíjese que ya de esta manera obtenemos lo que se denomina F minúscula X. Recordar, por favor, F mayúscula X es para valores menores que X y F minúscula X es para valores mayores. Ahora, ¿esto cómo lo podemos representar gráficamente? Entonces, miremos pantalla. Mire, nosotros lo que podemos hacer es lo siguiente. Ustedes tienen todos en su plantilla, tienen esta figurita, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es manualmente colocar estos valores. Ya sabemos que para este ejemplo A, o sea, el menor valor que toma la variable es de 30, o sea, el bebé que menos talla tiene es de 30 centímetros, y ya sabemos que B, el bebé que más talla tiene 54 centímetros. Y más o menos ubicamos
el valor que nosotros queremos ubicar, que en este caso es niños que, o bebés que sean, que tengan tallas mayores a 40. Entonces, ubicamos el valor de 40 más o menos, pues esto no tiene que ser perfecto, pero más o menos 40 sería ahí, ¿cierto? Y luego, ¿qué hacemos? Y luego nos traemos un cuadrito, puede ser un cuadrito así. Lo podemos traer un cuadrito así y lo que hacemos es ubicarlo aquí. Miren. Profe, ¿usted de dónde sacó ese cuadrito? Entonces, pues recordemos que esto, usted le da, por ejemplo, aquí insertar, usted le da aquí cuadro de texto, nos traemos un cuadrito de texto, mire usted así, y lo que hace es ir rellenarlo. Le da clic derecho, le da formato de forma, se viene aquí a relleno, y aquí en relleno le coloca usted un colorcito, mire, y esto fue lo que yo hice. Y usted lo ajusta a lo que usted requiera. Es como así que lo ajusta, pues le disminuye el tamaño, el ancho, el largo para que coincida. Mire que aquí que está indicando gráficamente el área bajo la curva comprendida entre bebés que tengan una talla de 40 centímetros y bebés que tengan una talla de 54. Eso ya es un ajuste como, o sea, profe, que aquí hay que hacerlo manualito, sí, aquí hay que hacerlo manualito. Bueno, bueno, muy bien. De esta misma manera, entonces vamos a hacernos otro ejercicio. Luego nos dice aquí, ¿cuál es la probabilidad de que la talla al nacer de un bebé sea menor de 45? Entonces ya sabemos, aquí donde está X reemplazamos por ese valor, ¿cierto? Ya sabemos que para hallar la distribución uniforme continua no se puede hacer directamente con Excel, entonces nos toca usar la formulita, ¿cierto? Nos toca usar esta fórmula, que es para valores menores que tome la variable. Entonces nos ubicamos aquí, le damos igual y empezamos a utilizar la fórmula. Muy importante utilizar paréntesis. ¿Por qué? Porque recordemos que en matemática hay algo que llama la jerarquía de operaciones. Si nosotros no le damos, le colocamos paréntesis, entonces este resultado nos va a quedar mal porque recordemos que se privilegia la división sobre la suma y la resta, entonces esto nos daría un valor diferente. Entonces aquí tenemos que hacer, recordemos, se abre paréntesis, reemplacemos dónde está el valor X, pues en este caso nos dicen que menor de 45, entonces ese es 45, le colocamos menos, ubicamos A, recordemos que A es el valor menor que toma la variable, que en este caso es 30, entonces señalamos el valor de 30 que lo tenemos acá arriba. Cerramos paréntesis, colocamos dividido, abrimos nuevamente paréntesis y continuamos. Luego la fórmula nos dice, en el denominador, señale a B, que es el valor mayor que toma la variable, o sea, 54 centímetros, es la talla mayor de un bebé al nacer de esta base de datos, y nos dice que le restemos A. Entonces, le restamos A, que es la talla menor, que es 30. Cerramos paréntesis y le damos Enter. Entonces, miren, desde el punto de vista este tiene la respuesta, porque la pregunta era, ¿cuál es la probabilidad de que la talla al nacer de un bebé sea menor de 45? Y ya sabemos que cuando hallamos F mayúscula X, esta es la famosa función de distribución acumulada que nos determina o nos halla los valores menores que X o el área bajo la curva de valores menores a ese valor que tome X. O sea, ahí ya tenemos la respuesta, ¿sí? Si usted quiere, por ejercicio académico, hallar F minúscula X, entonces ya sabe lo que tiene que hacer. Usted coloca aquí igual. Recordemos que para cualquier distribución continua, el área total bajo la curva es igual a 1 y a eso le restamos el valor, lo que nos dio F mayúscula X, y le damos Enter. Entonces aquí estaríamos obteniendo la probabilidad para valores ya mayores que X. Pero recordemos que la pregunta era para valores menores. Bueno, y profe, uno cómo redacta esto, o sea, entonces recordar lo que explicábamos con los ejemplos de distribución normal. Siempre que usted vaya a redactar algo con respecto a una pregunta que le están haciendo, tome como base la pregunta. Si nos dicen cuál es la probabilidad de que la talla al nacer de un bebé
sea menor de 45 centímetros, ¿cuál es la probabilidad? Pues conteste de esa misma manera. ¿Cuál es la probabilidad? Entonces usted dice, la probabilidad de la probabilidad de que la talla al nacer de un bebé sea menor de 45 centímetros es D, y no se le olvide, ¿no? Cuando son valores menores es F mayúscula X. Entonces es el valor de 62,50%. Eso es lo que usted debe responder. Profe, ¿y eso cómo gráficamente se hace? Lo mismo que hicimos con el otro ejemplo. Usted ubique, ¿cierto? Los valores, ubíquelos manualmente. Usted coloca aquí el valor, ya sabemos que el valor de A, o sea, el valor mínimo que toma la variable es de 30, o sea, 30 centímetros, el bebé que menos mide, por decirlo así, y B, el bebé que más mide o de mayor talla es de 54. Y entonces, como la pregunta es de que un bebé sea menor de 45 centímetros, usted más o menos sabe, pues si esto es de 30 a 54, pues más o menos 45 debe estar ubicado como por aquí, ¿no? Y luego, ¿qué hace? Luego inserta, ya sabe, insértese como si fuera a insertar un cuadro de texto, le coloca un colorcito y luego usted lo ubica. Bueno, este aquí me quedó, permítame un momentico, yo lo envío al fondo para que este me deje, ajá, bueno. Y entonces yo lo ajusto, yo lo acomodo aquí, entonces usted lo ajusta manualmente. Entonces mire que el valor 45 está acá, eso quiere decir que me toca ajustarlo de este lado izquierdo, ¿cierto? Y lo ajusto hasta que me cuadre y me quede ahí, o sea que es una forma, hay que hacerlo de manera manual. Bueno, y ahora, profe, ¿hasta ahí alguna pregunta? Profe, sí, acá los chicos están inquietos porque dicen que en el planteamiento 4 el resultado les está dando un valor negativo, entonces quieren saber en ese caso por qué les está pasando eso, que hay Del literal A. literal creo, 25 para que dé por 100, déjeme un momentico, ay, se me Creo que borraron, es del literal A. Ah, ya recordé, sí, ya me acordé de una cosa. sí, Bueno, mire, esta es la plantilla de ustedes, sí, ¿no? es el literal A. Lo que pasa es que en esta plantilla original hay un error. En esta plantilla original hay un error. La pregunta no es cuál es la probabilidad de que un estudiante dedique más de 26, sino más de 20. Es más de 20. Bueno, les ofrecemos Mm. disculpas porque la plantilla original tiene un error. Yo a mis estudiantes ya les he estado diciendo eso, a mis estudiantes que tengo a mi cargo, pero sí, menos mal que preguntaron porque me acordé. Yo dije, tengo que decirles en la web que hay un error. Ah, Entonces, sí, ok. con nuestra directora estuvimos hablando y sí, aquí la idea es aprovechemos, bueno, menos mal que está quedando grabado, aprovechen por favor y corríjanlo. Solamente de todos los planteamientos, este es el único literal, el literal A del planteamiento 4 es el único que tiene un error, la pregunta estaba mal formulada. Por favor, háganlo con 20 y ya se van a dar cuenta que ya no les da negativo. Bueno, muy bien. Profesora, ¿alguna otra pregunta hasta ahora? Eh, no, no, porque no. Bueno, entonces para finalizar, permíteme, hacemos este último ejercicio. Aquí el último ejemplo, me dice aquí, ¿cuál es la probabilidad de que la talla al nacer del bebé sea un valor entre 35 y 45? Entonces, ubicamos esos dos valores aquí, 35, y ubicamos el otro valor acá, 45. Entonces, recordemos, cuando nos piden el área bajo la curva comprendida entre dos valores, recordemos que es importante tener muy claro que F mayúscula X corresponde a los valores menores que ese valor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hallar los valores menores, las probabilidades para valores menores que 35, luego calculamos la probabilidad para valores menores que 45 y luego, ¿qué hacemos?
Recordemos, al área mayor, al área bajo la curva mayor, le restamos el área bajo la curva menor para que nos dé el área resultante, o sea, el área entre ese límite inferior y ese superior. Entonces, profe, parecido, la explicación parecida a la que usted dio en el ejemplo de distribución normal, lo mismo, porque para las distribuciones continuas, para todas aplica lo mismo. Entonces vamos a proceder. Vamos a hallar f mayúscula x de este valor 35. Entonces ya sabemos que tenemos que utilizar esta formulita. Con esta fórmula hallamos f mayúscula x, o sea, valores menores que ese valor. Entonces procedemos. Entonces colocamos igual, abrimos paréntesis, señalamos el valor respectivo, en este caso 35, y a este valor, recordemos, le tenemos que restar a, que a es nuestro valor mínimo, el valor mínimo que toma la variable, que es de 30 centímetros, el bebé que menos talla tiene, esto lo dividimos, abrimos paréntesis y luego nos dice la fórmula. Coloque B menos A. B es el valor máximo que toma la variable, señalamos el valor máximo y le restamos nuevamente el valor mínimo, que ya sabemos que en este caso es 30, y cerramos paréntesis y le damos Enter. Entonces obtuvimos un valor de 20,83%. ¿Qué indica este valor? Que la probabilidad de valores menores que 35, o sea, ¿con qué probabilidad podemos encontrar bebés que tengan tallas menores a 35 centímetros? Con una probabilidad de 20,83%. Eso es lo que indica esto. Pero también debemos hacer lo propio para el otro valor, para la probabilidad de encontrar bebés que tengan tallas menores a 45. Entonces, esto es igual, abrimos paréntesis, señalamos el valor, en este caso es 45, y ya sabemos que a esto le restamos por fórmula A, que es el valor mínimo que toma la variable, que es 30. Cerramos paréntesis y dividimos, abrimos nuevamente paréntesis, sigamos la fórmula. B, valor máximo que toma la variable, que aquí en el caso del ejemplo 54, menos A, que es 30, y cerramos paréntesis y damos Enter. Nos dio 62,50. ¿Qué está indicando este valor? ¿Qué es F mayúscula X? Recordemos siempre, es la probabilidad de valores menores que ese valor. O sea, la probabilidad de que un bebé tenga una talla menor a 45 centímetros es de 62,50%. Pero aquí no ha terminado el ejercicio, porque recordemos que el ejercicio nos dice muy claro es, ¿cuál es la probabilidad de que la talla al nacer del bebé sea un valor entre 35 y 45? O sea, entre esos dos valores, entre ese límite inferior de 35 y ese límite superior de 45. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Ya lo sabemos. El mismo argumento que usamos en la distribución normal. Tenemos que colocar igual al área bajo la curva mayor, le tenemos que restar el área bajo la curva menor para que eso nos dé el área resultante, o sea, el área bajo la curva entre esos dos límites. Y le damos Enter. Y entonces eso nos da 41,67. Entonces, profe, ¿y eso cómo lo podemos redactar? Recuerden, básese siempre en la pregunta. Conteste con la misma pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que la talla al nacer de un bebé sea un valor entre 35 y 45? Entonces usted conteste la probabilidad de que la talla de un bebé, de un bebé sea un valor entre 35 y 45 centímetros es de, y le colocamos el valor que nos dio, es de 41,67%. Profe, ¿cómo representa uno gráficamente eso? De manera manual. Entonces utilice la grafiquita que está ahí en la plantilla, ya sabe que el valor que toma la variable es 30, que el valor mayor que toma la misma es de 54 y ubique los valores manualmente. Usted más o menos a ojo, usted dice, bueno, 35, entonces es un valor más o menos que si tenemos en cuenta aquí el área,
esto más o menos sería como por aquí. ¿Y dónde ubicamos el valor 45? Más o menos como por ahí, ¿cierto? Y luego usted se trae, inserta un cuadrito, un cuadro de texto, lo rellena en un colorcito y lo ubica acá, mire, lo ubica. Y aquí lo ajusta. Ah, que bueno, más o menos yo veo que es 35 está como por aquí, 45 está, mire, ahí ya lo tenemos listo. Profe, o sea que esto hay que hacerlo manual, sí, hay que hacerlo manual. Bueno, ahí ya lo tenemos. ¿Tenemos alguna pregunta final, profe? Profe Mónica, permítame un segundito. Profe Mónica, Sí, profe, así que pena, ten- estaba teniendo ten- problemas con mi... ¿tenemos alguna preguntita final para Sí, sí. resolver? Sí, ya le... no, ninguna, profe. Están ya agradeciendo los chicos por su explicación. Estaban preguntando por el planteamiento 5, pero ya les indiqué que ya fue explicado en la web anterior. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Ellos dicen que, bueno, pero ya yo eso se los contesté en el foro, acá en el chat. Ellos están inquietos porque dicen que en la anterior web no explicaron GeoGebra, pero es que la única que lleva esa gráfica es el planteamiento 2. ¿Me escuchas, profe? Sí, estoy escuchando. Entonces, ya se los contesté por acá en el chat, ya se los he ido respondiendo. No hay asistencia, chicos, para estas charlas, para estas web. Y bueno, profe, yo creo que si no hay más dudas, ya ellos nos están expresando sus sentidos de agradecimiento por toda la explicación dada. Entonces yo creo que podemos dar por terminada nuestra sesión para el día de hoy de la segunda web de la fase 4 discusión. Para nosotros ha sido un gusto enorme haber contribuido a este proceso de aprendizaje. Ha sido un gusto enorme. Bien, ¿sí? Feliz Ya saben tarde que dudas de más parte. específicas, para eso tienen su último CIPAS, con sus CIPAS con sus tutores. Ahí pues tendrán la oportunidad ya de resolver de pronto alguna duda que haya quedado de aquí, pues tratamos de hacer lo máximo, pero para eso tenemos precisamente ese CIPAS. Ujú. Así les comentaba por acá por el chat, entonces también que para mayor claridad de algún punto en específico en las cipas de curso son grupos más pequeños en los que pueden hacer mayor claridad de los temas. Bueno, entonces ha sido un gusto. Aquí nos vamos a permitir detener la grabación para que no nos Por quede favor. más Sí, larguita. más Entonces voy larga, a sí. detener la grabación. Sí, la grabación.